tengo el gusto de tener después de algún tiempo al doctor Enrique Boloña, clínico intensivista, y vamos a tratar de un tema que es, yo creo que de interés general. Este sí es el tema de interés general. El doctor, eh, conversando previamente, me decía, Mariela, podemos demorarnos 3 minutos en esta conversación o 3 horas, porque yo creo que es lo que más afecta el cerebro, la psiquis de las mamás cuando los chiquitos tienen este problema, o también para el adulto mayor y el adulto en general, a cualquier etapa, en cualquier etapa de la vida, pues siempre nos podemos asustar. Vamos a hablar de las fiebres, o sea, de la temperatura cuando uno está enferma. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá y gracias por compartir con nosotros sus enseñanzas. Usted como intensivista y como clínico me imagino que ha visto miles de casos de fiebres y todo lo que puede provocar en una familia, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, como dice usted, a los tiempos. Es un Sí. tema fascinante que puede ser muy simple y trivial o puede ser un tema de mucho interés, ¿no? Creo que debemos de partir por definir qué es fiebre y qué es una temperatura normal. Entonces, la Ujú. temperatura normal de un ser humano está en el rango de los 35,3 grados hasta 36,7 grados. La mayoría de nosotros, 37,7, perdón. 36,7 es el promedio usual. Pero no quiere Ya. decir que todos vivimos en 36,7. Puede ser que fluctúe, es más, fluctúa mucho la temperatura en las horas del día. Amanecemos generalmente con hasta medio punto de temperatura más baja. O sea que a lo mejor yo amanezco con 36 de temperatura y al mediodía estoy con 36,5. Es una variabilidad normal. Con una persona sube su normal por más de 1 grado, y por eso consideramos fiebre todo lo que sea arriba de 37,8. Estoy hablando de una temperatura tomada, y eso podemos discutir cómo se lo puede tomar de manera oral. La temperatura con un termómetro oral es un poquito más baja que la temperatura, por ejemplo, que usamos en los niños rectales generalmente. La temperatura rectal puede ser hasta 0,5, 0,6 grados más alta. Entonces, si yo le chequeo a una persona ahorita la temperatura y tiene 37 grados oral, es probable que si le tomo rectal tenga 37,5. Entonces, ¿qué es fiebre? Es tener una temperatura que esté arriba de 37,8 oral o 38,3 rectal. Esa podría ser la definición principal. La ¿Y segunda axilar? es ¿Y axilar? Porque también axilar tiene, correcto, también tomamos axilar. Axilar tiende a ser 0,3 más baja que el oral. Entonces, en los hospitales donde generalmente tomamos axilar cuando el paciente, por ejemplo, no tiene cómo usar la boca, si es que no tenemos otros dispositivos, porque en los hospitales tenemos dispositivos para tomar la temperatura corporal del core, que se llama central, con ya. catéteres y con sondas, y a veces no usamos ya el termómetro, las enfermeras le suman. Le dice, ok, me salió 37 grados axilar, eso quiere decir que yo en mi récord pongo 37,3 oral, es el Sí. equivalente oral. Generalmente nos basamos con la oral. Claro, es un poco confuso, doctor, y además incluso las enfermeras no confían más en la axilar que en la bucal. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Yo creo que cualquiera de estos mecanismos periféricos, simplemente entendiendo que va a haber cierta variabilidad, se pueden usar de manera rutinaria. Hay gente que puede tomar timpánica, hay estos dispositivos electrónicos que toman el tímpano, que es como un tubito que ingresa al oído del niño, y puedes tomar, ahí tomamos también en la arteria temporal con otros dispositivos que son infrarrojos. No son tan Claro, precisos, la verdad no. que la mayoría de médicos preferimos la temperatura con el termómetro de mercurio, oral, axilar o rectal. Ya no hay tantos termómetros de mercurio, valga Sí, lo que estamos hablando. es la forma más precisa, es Pero fuera de dime, los. Es difícil conseguirlo, sí, quizás no es tan fácil en la farmacia. La verdad que yo lo tenemos en casa por mis hijas, no he comprado uno hace tiempo, pero efectivamente la mayoría son los digitales, ¿no? ya. Seguramente los que usted ha usado, te pones debajo de la lengua o pones en la axila o lo usas rectal, pero son digitales, ya no tienen el mercurio como No, antes. doctor, si no es con mercurio, yo no le creo a ningún termómetro. A ningún termómetro. Yo no sé, será porque soy de los 80, pero en todo caso es así. Bueno, Doc, cuénteme algo. ¿Cuándo se tiene que empezar a tomar pastillas para bajar la temperatura y no Es, hacer con métodos, digamos, menos invasivos, como puede ser pañitos mojados y tal?
¿Cuándo hay que Y comenzar a tomar? lo uno no excluye a lo otro. Y Sí, generalmente, cuando decidimos que la fiebre debe ser tratada, generalmente usamos un ataque mixto y atacamos con medios físicos que van a tener cierto beneficio y ya, atacamos también con medicamentos que vayan a poder bajar la temperatura controlándola a nivel central, a nivel de la orden del termostato que tenemos en el cerebro, que se llama hipotálamo. Aquí lo importante? Es definir primero si debo o no tratar la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa normal, natural del cuerpo. Y durante mucho tiempo, inclusive, había cierta escuela de médicos que te decían, déjalo tener fiebre, porque sí, eso quiere decir que el sistema inmune está trabajando. sí, Es verdad esa parte, pero sí, lo que no es verdad, que ya sabemos ahora, es que necesariamente tener fiebre mejore la inmunidad o sea más efectivo en controlar una infección, por ejemplo. ya. Entonces, no hay para qué dejar subir la temperatura de manera dramática, porque sí puede haber consecuencias que yo voy a justamente a contestarte. Ok. Entonces, lo primero que hay que definir es si debo de tratar la fiebre o no. ¿Qué es lo que pasa a veces en casa? Usted me contaba de su caso, de un cuadro de fiebre en casa que no se pudo No identificar la cedía, causa no y no cedía. cedía, pero Ujú. tratarla me va a enmascarar y no va a tener fiebre, entonces voy a pensar que todo está bien. Entonces, a Ya, veces sí, como médicos decimos, y el bebé está, y eso aquí depende de la edad del paciente. claro, Pero si me claro. llama un adulto y me dice, Enrique, estoy con 38 de temperatura, me tomo una amalgama. Si no te sientes tan mal, a veces quiero ver qué pasa. Quiero ver cuál es la evolución del qué es que estás pasando. Porque una cosa es tener fiebre de 38 y otra cosa es tener 39,5 de temperatura. O sea, son cuadros distintos y me van a hacer pensar en patologías distintas. Entonces, a veces tenemos como médicos, decimos, no lo trates todavía para ver cuál es el comportamiento. Una vez que ya decidí, porque mis exámenes me dieron una respuesta clara de que, y mi examen físico que invento, el paciente tiene una neumonía y tiene los leucocitos altos y tiene la ocultación, sonidos que me hacen pensar que tiene ahí una neumonía y voy a iniciar antibióticos. No hay para qué dejar al sufrir al paciente con fiebre. El malestar de la piel y demás se lo trata sin ningún problema. En niños, la población de niños es una población muy diferente, sobre todo los menores de 4 años. El riesgo de que un niñito suba la temperatura bruscamente y tenga una convulsión es un riesgo real que no quieres correrte. Pero un adulto joven, sano, muchas veces podemos tolerar niveles de temperatura que consideraríamos fiebre. 38, 38,2, a lo mejor no salto a tratarla necesariamente. También pasa en los ancianos. No sé si alguna vez ha notado o lo notó durante la semana que estuvo con fiebre, Ujú. usted, al subir la temperatura se te sube el pulso, la frecuencia cardíaca. Total, No sé total. si lo notó. Hay gente que Tienes siente taquicardia, palpitaciones, que siente claro, como agitado. claro. Y usted lo tolera bien, usted es una mujer joven y sana. Pero le pasa esto a un hombre de 80 que Lo tenga un mata. problema cardíaco y lo puede compensar y lo puede hacer entrar en insuficiencia cardíaca. Entonces, no es lo mismo un niño, no es lo mismo un anciano que un adulto joven en buen estado de salud podemos tolerar. Pero lo que sí hay un cambio, como le conversábamos antes de Ujú. la entrevista, en medicina a veces las cosas cambian y las recomendaciones que hacía mi abuelo como médico, mi padre como médico y yo pueden ir modificándose en el tiempo. Eso no quiere decir que ellos estaban equivocados y yo estoy correcto, sino que aparece nueva información y esa información te da data que tienes que asumirla y que va a cambiar tu recomendación. Y eso es bueno, así funciona la ciencia. Me acuerdo en la época de COVID, que decía que hoy día nos dicen una cosa, al día siguiente nos dicen otra. Que bueno, estamos estudiando, estamos aprendiendo y de ese aprendizaje las recomendaciones pueden cambiar. Entonces, antes a los adultos decíamos, no le trates la fiebre. No, eso ya cambió un poco. Si tienes fiebre y tienes malestar y me duele la cabeza y me duele el cuerpo y ¿para qué? Trátale la temperatura una vez que ya estás encaminado en que tienes el diagnóstico claro. Eso sí quiero hacer énfasis de eso. Generalmente, si no, prefiero todavía hacer las evaluaciones y luego comenzar a tratar. Ya, la diferencia con los niños chiquitos, con los infantes, ¿cómo sería, doctor? Es sobre todo relacionado a la madurez del cerebro, la madurez del sistema eléctrico de nuestro cerebro, que en un niño esos cambios bruscos de temperatura pueden desencadenar una convulsión, lo que se llaman convulsiones febriles. Y esas Ya, convulsiones pueden dejar secuelas importantes en un niñito, sobre todo si ya. quedan convulsionando mucho tiempo. Entonces, bajar la temperatura de un niño es mucho más importante que bajar la temperatura de un adulto. Los niños tienden a subir muy rápido. Entonces, no se acuerda cuando tenía sus hijos chiquitos, pero No, estos niños horrible. tienen una infección viral y pueden pasar de estar con una temperatura normal de 36, 36 y medio
a 39 de temperatura en un lapso de 20, 30 minutos. Así es. Entonces, bajar esa temperatura es importante. Y ahí volviendo a lo que me preguntaba de medicamentos, los medios físicos producen vasoconstricción, que los vasos sanguíneos se cierran y eso baja y mueve la sangre a órganos más internos. De esa manera bajamos un poquito la temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa? No te permite perder calor, no te permite actuar a nivel central, este cambio de esa vasoconstricción, que sí lo necesitamos después. Necesitamos para perder calor y bajar la temperatura. Lo típico que le pasa, usted se siente primero, generalmente la secuencia tiende a ser, primero no estoy con fiebre, pero ya estoy como con escalofríos, como la gente dice, el cuerpo cortado, como esa sensación rara. Y eso es porque la temperatura está cambiando. Y ese cambio brusco, y luego puede haber escalofríos. ¿Y por qué vienen los escalofríos? Es tu cuerpo tratando de botar calor. Este movimiento de escalofríos hace que uno pierda temperatura. Entonces, es tu cuerpo peleando para que la temperatura no suba. Y luego viene ya la fiebre. Y después, al pasar eso, el paciente comienza a sudar, al tomar los medicamentos. Entonces, toda esa secuencia de eventos la puedes alterar un poquito con esto aquí. Entonces, cuando se tapa y no permites que salga el calor, o metemos a un niño que está subiendo la temperatura a bañarse con agua helada, eso no se debe hacer. Lo único que necesita es agua a temperatura normal. Eso ya va a ayudar. O paños con agua a temperatura al ambiente. Paños o toallitas con temperatura al ambiente, en axilas, en la ingle, en la frente, en el cuello, en el pecho, en todas las superficies, pero a temperatura normal. ¿No? Esto es un martirio si al bebito le pones agua helada, los bañas con agua helada. Pueden hasta convulsionar por eso. O sea, hay que tener ¿Por qué por el cambio brusco de temperatura. Entonces hay que ser cautos en eso. No hay que permitir que el niño la temperatura suba bruscamente, pero tampoco tengo que volverme loco con meter al niño. Hay mamás que lo meten en agua helada, en agua con hielo. 20 grados de temperatura es suficiente. Esa es la temperatura de agua templada, ¿no? No le vas a prender una ducha caliente, pues no tiene que ser agua helada tampoco. Ya, pero han habido casos, doctor, y se ha sabido de casos que niños que los meten en agua helada y que entran con una neumonía que nadie los saca. Eso es cierto. Las neumonías no son causadas por temperatura. Las neumonías son infecciones que son causadas por bacterias o por virus. También otras bacterias, otro tipo de microbios distintos, pero en general bacterias o virus, no es causado por temperatura. Mito de las abuelitas que dicen cuidado que te enfrías y después te vas a coger una gripe, sí hay algo de teoría, o sea, sí hay algo de verdad. Casi siempre todos estos mitos o cosas folclóricas sí tienen un grado de realidad y está relacionada con que las temperaturas bajas inmunodeprimen. Por eso en los inviernos hay más facilidad de coger virus, porque el frío te inmunodeprime, te baja un poquito tu capacidad de defenderte frente a una infección. Entonces, sí pasa que no lo había escuchado antes. No lo había escuchado antes. Y entonces, el frío... Perdón, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué está de moda eso de que los hombres y mujeres se meten en tinas llenas de hielo? Sí. ¿Qué es lo que quieren lograr con eso? O sea, ¿un resfrío, una neumonía? No va a pasar eso. Lo hacen primero que lo hacen con temperatura. Hay gente que lo hace con la temperatura no ideal, quieren ponerlo en 2 y en 3 grados. Esto se hace con temperaturas un poquito más altas, entre 10 y 15 grados. Lo hacen con hielo, pero hay agua y la temperatura baja entre 10 y 15 grados, es lo recomendado. Es lo que recomiendan los que creen en estas teorías. Y hablan sobre regeneración celular y sobre recuperación de lesiones. Y la gente, supuestamente estos cambios bruscos de temperatura estimulan después el sistema inmune. Hay poca data todavía, pero hay gente que lo jura y perjura que les ha cambiado la vida. Y está muy de moda, ¿no? Usted sabe que eso también es muy psicológico. El poder de la mente. Sí, seguro. El poder de la mente. Ahora, el aire acondicionado en fiebre, ¿prendido o apagado? Prendido, pero yo generalmente le digo, porque es incómodo para alguien. Como usted estaba con fiebre, si estás con 39 de temperatura y el cuarto está helado, te sientes mal. Pero tampoco quiero el apagado del aire, porque sí necesito que disipe esa temperatura corporal, que baje y este medio físico, el ambiente frío, va a ayudar. Entonces, si tienes un aire acondicionado, lo puedes regular. No lo tengo en 16, pero lo dejo en 23, 24 para tener un ambiente a una temperatura un poco más baja y que ayude a la salida de esta temperatura corporal. ¿Los bebés y los niños tapados o destapados? Destapados, hay que destapar, tener el cuarto en una temperatura agradable. No hay que poner
la colcha para sudar. Ahí no va a poder eliminar temperatura, no va a poder emanar calor y necesitan esta producción de calor corporal para bajar la temperatura. Es parte del mecanismo normal, fisiológico de una persona. ¿Por qué hay fiebres que son constantes, doctor? ¿Por qué hay fiebres que duran tanto tiempo y no se las puede bajar con ningún medio físico, con ninguna paracetamol, y solamente funcionan, tengo que nombrarlos, los AINES? Bueno, de eso no hablé, y eso quizás es importante, es por qué se produce la fiebre, ¿no? ¿Cuál es la causa de la fiebre? Y las causas son múltiples, o sea, no solamente civiles y la comunidad, sino inclusive médicos tienen ese concepto equivocado de que fiebre es igual a el paciente necesita antibiótico, y no es así. Hay cuadros que claramente, lo hemos aprendido durante la época de COVID e influenza, virales que producen fiebres muy altas y que el antibiótico no tiene ningún rol. Pero hay médicos que tienen como ese reflejo, fiebre, inicio del antibiótico. Eso no siempre es así. Hay otras variables que nos ayudan a tomar decisiones. Pero ¿por qué lo hacen los médicos, doctor, según la teoría de los médicos con los que yo he hablado? Y es para evitar, pues, digamos que ciertas bacterias oportunistas. Al revés, eso es lo que vas a crear es resistencia, es uno de los errores más grandes. Usted sabe que está determinado que de aquí al 2050, o sea, en los próximos 26, 27 años, la causa número 1 de muerte en el mundo no va a ser ya el cáncer. El cáncer es la causa número 1 de muerte en el mundo. Es resistencia antimicrobiana, es resistencia a los antibióticos, generada por justamente este concepto erróneo, equivocado, que no sé por qué todavía hay profesionales de la salud, no solo aquí en el Ecuador, en el mundo, usando no es para, por si acaso venga una bacteria. Eso no existe, ese concepto ya está más que demostrado que es perjudicial y lo que genera es resistencia a antibióticos. Entonces, volviendo a las causas, hay causas no infecciosas también. O sea, uno puede tener fiebre por una causa no solo bacteriano viral, sino, por ejemplo, el que tiene una enfermedad autoinmune, el lupus, la artritis reumatoide, hay vasculitis, hay distintas enfermedades que no tienen nada que ver con infección y que producen aumento de la temperatura. Problemas a nivel neurológico. Hay pero qué fuerte cuando debuta, doctor, ¿no? Ustedes ahí los clínicos sí tienen que saber discernirlo, porque probablemente... Hay que saber discernirlo. Y el patrón de fiebre que tú me estás describiendo, por ejemplo, hay estos patrones de fiebre muy continua, difícil de romper. Hay patrones de fiebre que son, solo me sube la fiebre hacia el final del día, te dice el paciente, o en la noche. Hay fiebres que son cíclicas y que ocurren, y todo eso son claves para el clínico para ir pensando, esto me suena más a una virosis, o me suena más a dengue, o me suena más a malaria, o me suena más a tuberculosis. O sea, te vas orientando por estas características del patrón de fiebre. Cuando sube la temperatura en la noche, ¿a qué le suena más, doctor? Entonces, hay infecciones que tienden a hacer este tipo de patrón. Estoy relativamente bien. Tenemos que partir, eso sí, por otro concepto. A todos nos sube la temperatura más o menos 0.5 grados de la mañana a la noche. Si usted se chequee la temperatura a las 6 de la mañana, estoy seguro que va a ser muy diferente que su temperatura a las 4 o 5 de la tarde. Entonces va a subir unos 0.5 más o menos de lo promedio. Las mujeres muchas veces, esa es otra cosa. Por ejemplo, la temperatura según el ciclo menstrual. ¿Dónde estás en tu ciclo menstrual? Y acuérdense que es uno de los métodos anticonceptivos, el de llevar un récord de tu temperatura. O conceptivos. Claro. Esa subida de la temperatura de 0.6, 0.7 grados en el día de la ovulación es muy preciso. Entonces, las mujeres que llevan su control de temperatura y saben que están 36, 36, 36 y de repente, ¡pum!, 36,7, ese día están ovulando. Y pueden, obviamente, cuando están buscando concepción, pues puede ser ideal, ¿no? Doctor, ¿usted está de acuerdo con la vacuna para la neumonía, neumococo? ¿Usted está de acuerdo? Por supuesto, 100%. ¿Dura 10 no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. ¿Por qué? La vacuna neumococo porque las indicaciones van de acuerdo al beneficio que pueda recibir un individuo de esta vacuna. Entonces, el uso de vacunas por neumococos para un adulto de 30 años es mínimo. Es mínimo. Pero el uso de una vacuna de neumococo para un adulto de 65, que era un exfumador y que tiene problemas cardíacos y es diabético, es tremendo. Entonces, mayores de 65 años, mayores de 50 con enfermedades complicadas, sí, hay guías, esto no lo decido yo porque a mí me da la gana, sino expertos deciden qué poblaciones se van a beneficiar, y hay poblaciones que claramente se benefician y otros que no. Entonces, a lo mejor un niñito asmático
puede ser que tiene problemas respiratorios recurrentes si lo vacuno para neumococo, pero claro, un adulto joven a lo mejor no. Entonces hay que ya, individualizar, esto no te puedo decir, ahorita lo podríamos aplicar, por ejemplo, inclusive a la vacuna de COVID. La ya, vacuna de COVID en Estados Unidos, ujú, ahorita ya hay una nueva vacuna adecuada a las cepas que están circulando, que aquí en el país no la tenemos, pero es en Estados Unidos. La gente me pregunta, me fue a Estados Unidos, me pongo la vacuna de COVID, tengo la oportunidad de ponérmela. ¿Quién eres tú? Tienes 35 años, sano, buen peso, no diabético. Yo no me la pusiera ujú. ahorita, cómo están las cosas. No, soy un hombre de 70 que tuvo cáncer de próstata y soy hipertenso y tengo 2 stents. Póngase la vacuna de COVID. Entonces, hay que individualizar la recomendación según con la persona que estás ¿Cómo lidiando. están y cómo están las cosas con el COVID? Hay bastante COVID. Estas últimas 2 a 4 semanas he visto un aumento de casos importante. Casos leves, son como cuadros Ya, gripales, gracias a Dios. Cuadros que sí dejan algo de fatiga posterior, pero no tengo a nadie hospitalizado, no tiene a nadie con insuficiencia respiratoria, con neumonías. Son ya. cuadros que se quedan como o sea, gracias a Dios el comportamiento de este virus ha sido a lo largo del tiempo de ser bastante contagioso todavía, pero no ha tomado un comportamiento agresivo en cuanto a generar problemas como teníamos al principio, ¿no? Claro. Son cuadros respiratorios similares a cualquier A la cuadro influenza. respiratorio, a Claro, claro. influenza o otros virus respiratorios, sí. ¿Qué vacunas del COVID tenemos en el Ecuador en este momento? ¿Sobre qué cepas? Si estamos un poquito atrasados. Sí, estamos atrasados, entonces entiendo que no estoy tan seguro, pero entiendo que escuché promocionar que tienen la bivalente. La bivalente es una vacuna que salió en Estados Unidos en diciembre del pasado, o sea, hace 10 meses. Ya, ya. Está completamente fuera de juego con las cepas que están circulando en el ambiente. Creo que el beneficio de una vacuna de esas, están haciendo campañas, pero creo que el beneficio es poco porque no está adecuada a la realidad de lo que está pasando, lo que está circulando en el ambiente, ¿no? ¿Y influenza? ¿La vacuna de la influenza? ¿Han venido La nuevas cepas? influenza, es que la vacuna de influenza se adapta año a año. Claro. Es Entonces, diferente, año ¿no? a año es diferente justamente basado en qué es lo que hay en el ambiente. Esa Ya, vacuna ya está ahorita, creo que la tienen aquí, el ministerio la tiene una coreana, hay otras de otras marcas americanas, inglesas, francesas que están llegando al ya, país. Generalmente comenzamos a vacunar alrededor del invierno americano, o sea, noviembre, ya. diciembre, enero, eso es el momento ideal, pero los que vivimos en el trópico, la línea ecuatorial, vemos influenza casi todo el año. No es Claro. tan cíclico o tan relacionado a la temporada como si es en Pues, Estados Unidos. claro. Entonces, muchos casos en invierno y muy poco en verano. Usted ve muchas cepas más agresivas de la influenza, doctor, que vienen con dientes casi que de África. O sea, cepas que realmente te tumban. O sea, que te dan un trancazo de esos. O Mira, sea, no te puedo decir que las veo porque no es que no tenemos la capacidad de testear o de hacer pruebas de laboratorio mucho más allá de saber si es influenza A o influenza B. Pero si le preguntas a mucha gente que le ha dado influenza y COVID, te van a decir, doctor, la influencia me apaleó mucho y más. también, Fiebre más alta, estuve más días, y estuve tumbado también. en una cama con muchas molestias musculares. Hay mucha gente que le da muy duro. Sí. Lo que sí es diferente quizás es no escucha a gente con long influenza, como si hay long COVID. Esa era mi Eh, última pregunta, Doc. ¿Usted cree en el long COVID? yo creo que sí hay algo de eso, pero es una cosa que está bastante. Vi que entrevistaron al doctor Tamariz Claro, con respecto a eso. No he escuchado la entrevista, pero me interesa mucho conocerla porque él es brillante. él es brillante. Pero sí, a nivel yo estuve recientemente en Estados Unidos en una conferencia y sí, hay cierta data que comienza a poderse confirmar ya, porque antes era simplemente un acúmulo de síntomas que el paciente te describía, subjetivas, ¿no? O sea, yo te puedo decir, sigo fatigado, pero no tenía cómo medirlo, ¿no? Ahora ya hay evidencia, ya ciertas pruebas que hacen a nivel de laboratorios de investigación que confirman por qué ciertas personas siguen teniendo estos síntomas que perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo no creo que es una entidad inventada, pero creo que es una entidad sobrediagnosticada, porque también hay mucha gente que, o sea, si ponemos los síntomas de long COVID, o sea, los tengo yo todos los días. A veces me siento Exacto. confundido, a veces estoy cansado, a veces me duelen las articulaciones. Entonces, todo lo queremos atribuir a. Yo veo, por ejemplo, ayer hay un paciente que tiene que ponerle un marcapasos. Es un hombre mayor, tiene una frecuencia cardíaca baja. El cardiólogo le dice, eso fue por la vacuna del COVID.
No, tiene 78 años y esto A eso suele voy, ocurrir y a venía eso voy. ocurriendo siempre, ¿no? Sí, sí, yo Entonces, estoy no con usted. podemos. Yo soy team usted para eso. Me parece que la gente exagera. El doctor Sarracín dice, hasta los divorcios le echan la culpa al COVID. O sea, todo es el COVID, la vacuna del COVID. Es que es verdad, doctor. O sea, está bien, hay que saberlo analizar y queremos data más eficiente y más Sí, más efectiva. fuerte y ser empáticos en los que, sí, hay gente que se queda con una fatiga un poco larga, Tampoco decirle que está loco, claro. El doctor Tamarí está exacto, trabajando ¿no? en eso, pues es investigador y Así ojalá que es, siempre así nos es. traiga mejores noticias. Ahora sí, poco increíble. Yo me fui por otro lado, pero la pregunta central, y ya para finalizar, porque ya me están diciendo que corte, que me he quedado aquí, eh, neuronalmente se puede afectar el cerebro por las fiebres constantes y largas, doctor. Esa es la Correcto. verdadera Y, preocupación. sí, usamos otro término que no lo hemos tocado, que se llama hipertermia. Es Ok, aumento de la temperatura, que no es necesariamente fiebre, y ocurren estas situaciones, por ejemplo, que aquí no se ve tanto en el Ecuador, y yo siempre me pregunto por qué. Se llama golpe de calor, que le dicen heat stroke en Estados ya. Unidos. Estos calores bruscos que los viejitos se mueren porque se les sube la temperatura corporal. No es fiebre, es Ya. otro mecanismo, pero se sube la temperatura de manera brutal. Puede ocurrir con fármacos, puede ocurrir con anestésicos, y la Wow. hipertermia te puede matar en un lapso de horas. O sea, cuando vemos una persona que hace una reacción que se llama, por ejemplo, hipertermia maligna neuroléptica, asociada a fármacos neurológicos, si no controla la temperatura, ese paciente tiene un daño neurológico que puede ser fatal. Brutal. Entonces, hay ciertas condiciones en que sí. Cuando es fiebre causada por infecciones, esto aquí, en adultos es menos problemático, pero si te lleva a una convulsión, te puede causar un daño neurológico que puedes quedar con alguna secuela. En niños, por supuesto, también, pero sí, en adultos también puede causarte daño neurológico, sobre todo cuando es persistente y muy alta. Estamos hablando de Ya. temperaturas arriba de 41.5, o sea, son Wow. fiebres realmente altas. Imagínate cómo te sentirás. Ya, esta sí es la última. Los AINES, doctor. Los No, desinflamatorios. no hay que satanizarlos. Obviamente, la primera línea de tratamiento suele ser la de otro tipo de medicamentos como el paracetamol, Ya. pero al final del día los AINES son muy buenos, muy efectivos. Y si mi paciente no es alérgico, yo muchas veces lo que hago es combinar. Yo soy un creyente que en general en Mm, farmacología a veces es mejor usar dos fármacos en dosis bajas que uno en dosis alta. qué bien. Entonces, en vez de darle 4 gramos de paracetamol al día a una persona, le doy 3, pero le combino, le intercalo ibuprofeno entre una dosis y la otra. Y el paciente va a tener una curva de temperaturas menos brusca, ¿no? Menos dramática. Y eso no es que yo soy el genio, muchos lo hacen también así, ¿no? Sí, sí. Mi hermano me dio esa, o sea, mi hermano, yo llegué por teléfono y mi hermano me dijo, combina, combina y ya, tranquiliza. Así es, no pasa nada. Y entonces no hay que satanizarlos, hay que tener cuidado en ciertos Y me, pacientes, y me ancianos, mejoró. renales, cuidado. Claro, sí, 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 buenísimo el ibuprofeno también. Doctor, me encanta haber hablado con usted, me encanta que usted lo cuenta todo, no está diciendo, vengan a mi consulta para decírselos, no, lo cuenta aquí porque yo creo que al público le encanta poder escucharlo. Muchas gracias, doctor Boloña, siempre un gusto estar con usted. Feliz Gracias por la Navidad, invitación. espero verlo pronto. Igualmente, Un igualmente. abrazo. Chao, chao.